lo que es el desarrollo de los sistemas sanitarios modernos no fue altruista, ni fue porque tuvieran ideas sociales muy avanzadas. Respondía a una cuestión de interés, y la cuestión del interés esencialmente tenía que ver con el hecho de que la fuerza del trabajo entonces era imprescindible para el progreso de la economía. Eran los que llevaban adelante el trabajo en las fábricas, y por lo tanto era necesario que estuvieran sanas para que las fábricas hicieran bien lo que tenían que hacer. Cuando empiezan a plantearse las ideas neoliberales en el mundo de que el Estado tiene que ser lo menos posible, la menos volumen posible, que todo tiene que ser mercado y que el mercado es lo que es más eficiente y por lo tanto lo privado es mucho más eficiente que lo público, entonces se empiezan a plantear el ir convirtiendo en privadas asuntos que ya eran públicos, ¿no? Que manejaba el Estado, entre ellos la salud, la educación. Margaret Thatcher, cuando llega al poder, y eso se ha sabido cuando se desclasificaron los papeles del gabinete de Margaret Thatcher a principios de los años 80, ya decía a su gabinete públicamente que lo que había que hacer era desmantelar el estado del bienestar británico. Ese desarrollo teórico empezó a ponerse de manifiesto en los años 90 con las reformas que introduce inicialmente Thatcher en el Reino Unido, aunque mantenga la estructura del NHS, del Sistema Nacional de Salud Británico, y en diferentes países europeos. Se ve la salud y la sanidad como una oportunidad de negocio donde sacar beneficios que han quedado bastante disminuidos en los años 60. Y digamos, ahí se reduce básicamente el asunto. La sanidad es un derecho para todo el mundo y con, digamos, servicios sociales y sanitarios adecuados para hacer frente a las necesidades que tiene la población. O es una mercancía bajo la cual tiene sanidad o tiene sanidad de calidad, porque este es un punto clave, solamente aquellos que lo pueden pagar. La idea de que el sistema sanitario de carácter universal es insostenible, que realmente hay que recortar gastos en los servicios públicos y demás, responde a una política determinada que claramente desde mi punto de vista está ganando la partida. Siempre hemos apostado por una sanidad universal y una sanidad pública, apostando por los sistemas, sobre todo de atención primaria en salud, pero siempre pensando que la salud es un derecho universal, es un derecho de todas las personas. No tiene que depender nuestra salud por allá donde hayamos vivido o donde hayamos nacido. El sistema de salud guatemalteco es como muchos sistemas latinoamericanos, fragmentado, hegemónico, biologista, basado en la visión tradicional de la enfermedad y no de la salud. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues un seguro social en donde la cobertura es poquísima, caótico, colapsado. Inclusive yo diría que intencionalmente lo están tratando de llevar al colapso para vendernos la bondad de los seguros privados. Y entonces con la nueva póliza Salud Familiar de Suramericana, ¿podemos ir al médico aunque sea para una consulta? ¡Claro! ¿Y podemos escoger nuestros médicos? Sí, con toda libertad. El Salvador, como toda región, sufrió en los 90 un ajuste estructural. Surge del Banco Mundial un financiamiento y sacan un diagnóstico que es invertir en salud. El discurso que quiere consolidarse, el Estado es ineficiente, el Estado no puede responder, ese discurso cala porque tras la guerra civil que vivió El Salvador hubo 20 años de un gobierno de extrema derecha. Desde entonces para acá hemos tenido 20 años de gobiernos neoliberales hasta 2009, de tal manera que el sistema de salud responde a esa situación. 50 años de tiranía militar y 20 años de gobiernos neoliberales, en los cuales suman 70 años de abandono del sistema de salud, en las cuales el sistema de salud público era nada más una especie de dique de contención para la inmensa mayoría de la población que no tenía acceso a prácticamente nada, ¿verdad? Y una minoría muy reducida, ¿verdad?, que tenía acceso a todo, ¿verdad? Entonces el sistema de salud estaba configurado de esa manera y estaba precisamente en una situación de abandono para posibilitar el desarrollo y florecimiento del sistema privado.
Hablaba una persona, una señora, que ella había gastado casi 100.000 lempiras en resonancias magnéticas, tomografías y otras cosas más que el hospital no puede, no lo da, pues no lo tiene. Y ellos, dentro de sus limitaciones, tienen que conseguir ese dinero para poderlo suplementar, igual que muchos medicamentos. Entonces el tema existe, pues es real. La gente está gastando en un sistema público, entre comillas. Una niña que nació con un conducto arterioso persistente, ¿verdad? Y que tienen que cerrarle el conducto, una operación que cuesta 100.000 lempiras. Dice, sí, nosotros se la hacemos, pero no tenemos la máquina. Usted tiene que alquilar la máquina y cuesta 90.000 lempiras el alquiler de la máquina. Público va a ser porque el Estado va a poner el dinero, pero eso no lo hace público si yo como ciudadano lo voy a pagar. Y le están pagando a usted para que me dé ese servicio, le están pagando con el dinero público del Estado a usted, ente privado, para que usted me dé servicio y yo como ciudadano le pago. ¿Cuál es lo público de la salud ahí? Hubo una ley que permitía que aspectos de sistemas públicos se fueran privatizando o se fueran pasando al servicio público, y en esa ley es en la que se sustenta la mayoría de las privatizaciones. De una manera se va pensando a permitir que aspectos del sistema que ha sido público total empiecen ya a pasar al mercado. Entonces se empiezan a privatizar pequeños aspectos o a conceder a empresas privadas, a hospitales privados o a consultas privadas, aspectos de la atención sanitaria, como la limpieza, las cocinas y algunos aspectos que teóricamente no son clínicos, pero que en realidad al final acaban siendo clínicos también, ¿no? Porque al final lo que pasa con este tipo de concesiones es que se acaba dando al más barato y no necesariamente al mejor, al que ofrece mejor servicio, mejor salud o una dieta más saludable para todos, ¿no? Las distintas iniciativas que han dado lugar pues tuvieron un claro reflejo con la crisis del 2007-2008, donde fue una oportunidad estupenda para aplicar eso que Naomi Klein dice o llama las políticas del shock, en las cuales se trata de imponer políticas que bajo recortes, bajo copagos, bajo distintas acepciones, vayan en la misma dirección. La crisis era una crisis esencialmente de carácter bancario, de carácter financiero, pero al obligar a los países para cumplir los objetivos de déficit, y en el caso específico de España, que multiplicó de una manera desproporcionada lo que era por una parte el déficit y por otra parte la deuda, obligaba en teoría a los gobiernos, precisamente por estar bajo el paraguas europeo, a introducir medidas de recorte. Nuestro único objetivo con la reforma es precisamente eso, garantizar un sistema sanitario no solamente para salir de este tiempo de crisis, sino del futuro. El problema de la sanidad, como ustedes saben, es que en estos momentos hay una grave crisis económica, pero también que la evolución demográfica en nuestro país ha cambiado mucho. Y el Gobierno de España, en el informe que manda a la Troika, se especifica que una de las medidas de recorte que ha introducido el Gobierno es la reducción del derecho a la protección de la salud de 873.000 personas. En vez de considerarse como un aspecto vergonzante, que desde mi punto de vista es lo que es, se considera todo lo contrario, es decir, como una demostración de la eficiencia, entre comillas, en materia económica que tiene el Gobierno. En Euskadi ha crecido mucho el uso de servicios de seguros privados. ¿Por qué? La sanidad pública se deteriora. Se deteriora por muchas razones. Porque hay falta de personal, porque se ha recortado algo los presupuestos, entonces se deteriora, mucha lista de espera y mucha gente que tiene capacidad económica se paga un seguro privado para irse. Debemos aumentar las coberturas, ¿no? Las cosas que se cubren, intentar cubrir otros temas que ahora mismo no están cubiertos, ¿no? Y mejorar algunos aspectos que no funcionan en el sistema público, el tema de rehabilitación, fisioterapia, odontología, todas esas cosas, yo creo que son importantes para la salud y que además ahí es donde se ve ahora mismo mucha más diferencia entre el nivel de población que tiene acceso más o menos bien económicamente a esos servicios y los que no pueden acceder, ¿no?